Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas, hoy con un invitado especial en nuestro segmento de Venciendo Gigantes. Así que, Pao, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Bendecido día para todos. Y sí, como dijo Jorge, hoy tenemos un invitado, un gran invitado de parte de Dios primeramente, porque nació del corazón de Dios, que hoy lo pudiéramos invitar a este segmento Venciendo Gigantes. Y pues bueno, para mí es un gusto presentar a un amigo, un hermano que he conocido a través de aquí de la radio. Y luego ya me lo encontré justamente en la congregación donde nos reunimos y pues todavía mejor porque ahí lo puedo abrazar junto con su esposa, ¿verdad? Y bueno, pues él se los presento, él se llama Leo Ortega y él junto con su esposa también tienen un segmento aquí en Venciendo Gigantes a las 12 del día, horario Colombia, 1 de la tarde, horario Ciudad de México, y que su tema de ellos se llama Tiempos de Conquista. La verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de conectarse a esa hora o buscarlos en las plataformas digitales, en las redes sociales de Busco en Ti. La verdad es que es una bendición escucharlos como matrimonio, esta parte de tiempos de conquista, porque pues Dios ahí también nos habla de cómo conquistar lo que Él ya nos dio. Y bueno, Leo, pues son todos tuyos. Muchas gracias por estar aquí, por obedecer la voz de Dios. Y pues te agradezco mucho pues el que estés aquí con nosotros, así que escuchamos lo que Dios tenga para cada uno de nosotros a través de ti. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por la invitación. También saludos a Mau, a tu esposo. Ay, gracias, hasta luego. Hasta luego, Jorge. También gracias por también poder estar en este segmento el día de hoy. Doy gracias a Dios y extraño a mi esposa porque estoy muy acostumbrado también a estar juntos, pero hoy hay es un tema especial en el que vamos a tratar en este programa que se llama Venciendo Gigantes. Y esto es Venciendo el Machismo. Así se llama el programa del día de hoy. Bueno, para empezar, diremos que algunos autores piensan que es un término inventado por los mexicanos. Sin embargo, actualmente el machismo es conocido en varias partes del mundo y se expresa con elementos culturales, vamos a decir, que hay en común entre una sociedad y otra. Sin embargo, hay distintas formas. No solo se practica en México y no sabemos exactamente. Yo quería ver si era de México. No, no hay algo que dé la certeza, pero hay una gran influencia en México de esta actitud. Bueno, de forma general, el machismo es considerado como el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el hombre. Esto es una definición, vamos a decir, que el gobierno federal en México establece y dice que su principal característica es la degradación de lo femenino, su mayor forma de expresión, la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las mujeres. Bueno, no pretendemos tratar este problema desde un enfoque social, solo es una referencia que buscamos. En este mundo hay definiciones, hay conceptos. Sin embargo, lo que hoy vamos a estar viendo tiene que ver con la perspectiva nuestra, que es la palabra de Dios. Dios mismo en su palabra nos enseña acerca de este tema, no directamente, pero sí podemos ver que se relaciona con aspectos que definitivamente están en la palabra. Para empezar, vamos a decir que la semana pasada nuestra amiga Pau habló de lo que caracteriza a una actitud de matriarcado en la familia y también hizo un programa también, el penúltimo del año pasado, de 2024. Búsquenlos para que vean y se sienten a veces entre esposo y esposa y que puedan ver lo que Dios les habla de manera en conjunta en estos programas. Bueno, hoy vamos a hablar de dónde viene el problema
Y le puse entre paréntesis autoridad mal entendida por parte del hombre. El problema fundamental del matriarcado y del machismo es buscar el dominio entre el hombre y la mujer. Es una lucha de poder, de autoridad, de muchas cosas que están ahí metidas. Sin embargo, no es algo más bien sus consecuencias son muchas veces son grandes o graves. Sin embargo, cuando existe en una familia tanto machismo como matriarcado, se generan mucho más daños, especialmente en los hijos. Y vamos a comentar al respecto que cuando uno de los cónyuges ejerce un rol adecuado o medianamente adecuado, y no estoy hablando bajo la voluntad de Dios posiblemente, bajo la voluntad de Dios también es una perspectiva totalmente diferente. Los hijos pueden ver la diferencia y entender el tipo de dominio que se vive en su casa, machismo o matriarcado. Pero cuando los dos tipos de dominio conviven en una familia, puede haber daños que podemos considerar catastróficos, porque genera una total confusión en el rol de la figura paterna y materna. Están totalmente desvirtuados. Y esto puede traer hasta una falta de identidad de género en los hijos. Las consecuencias del machismo son muy graves, pero les vuelvo a repetir, a veces pensamos que esa familia es un matriarcado y en otra pensamos que es un machismo, ¿no? Pero existen muchas también familias que en los dos se ejercen y cada quien le ejerce en cierto momento, en cierta circunstancia, pero es importante que nosotros veamos que el hombre sin Dios puede estar usurpando un lugar que Dios no le dio, porque desconoce cuál es el lugar que Dios le dio, por lo tanto, está usurpando un lugar. Por definición, sabemos que Dios es amor. Eso nos dice en Primera de Juan 4:8. Entonces, por lo tanto, el autor del amor es Dios. También sabemos que no hay autoridad que no venga de Dios y eso nos dice Romanos 13:1. Esto significa que tanto hablar de amor como hablar de autoridad es hablar el amor en el caso, el matriarcado y la autoridad, el machismo. Y esto, aquí hay un problema de una falsedad totalmente de lo que Dios ha establecido en estos dos aspectos o en estos dos conceptos, en estas dos figuras. Sin embargo, es bien importante que nosotros entendamos que si el hombre de Dios, que nosotros que conocemos a Dios, estamos cayendo en esta parte del machismo, estamos pecando delante de Dios de una manera deliberada o consciente. Y esto es muy importante, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y cambie las actitudes que tenga que cambiar. En resumen, la verdadera autoridad y el verdadero amor están fundamentados en Dios. Esto quiere decir que podemos estar en Cristo y vivir fuera de sus principios e instrucciones. Y eso no es bueno, no es saludable y puede ser mucho más dañino. En esta situación, por lo tanto, hay un falso concepto, como les decía, de la autoridad de Dios, y esto es el machismo, una autoridad pensada que está dado al hambre y es totalmente un problema que genera en la esposa y en los hijos. También hay un falso concepto del amor, les decía, y se manifiesta en el matriarcado. Mucho a veces de esta actitud habla de un chantaje, de una situación que tiene que ver con el amor para poder obtener el dominio que merece. Recordemos que nuestras culturas son de matriarcado, inclusive tenemos una figura religiosa de una mujer o de mujeres en distintos países que ejercen un dominio por encima a veces de lo que nos ha enseñado Jesucristo. Entonces tengamos cuidado en revolver a veces aspectos que no tienen nada que ver el mundo y Dios. Bueno, desde la creación habló del señorío y del dominio de Dios. Esto es bien importante que nos entendamos que nos tenemos que remontar a la creación para poder entender
¿Qué es este concepto? Por ejemplo, la primera autoridad dada al hombre o primer dominio dado al hombre y a la mujer es el dominio sobre los animales. En Génesis 1:28 podemos ver cómo dice, Dios se dirige al hombre y a la mujer y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A lo mejor hay algunas palabras que ahí que no son muy comunes, por eso vamos a también a ver la versión Dios habla hoy. Y les dijo y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ahí hay una instrucción de dominio y podemos ponerlo como una autoridad sobre los animales y gobernar sobre el mundo. Cuán importante que nosotros entendamos que de Dios viene esa autoridad, toda autoridad. Sabemos que es puesto por Dios y ahorita lo vamos a ver mejor. La segunda autoridad es dada al hombre o dominio, vamos a decir, porque hay versiones que manejan autoridad y otras manejan dominio. Y esto viene como consecuencia de la caída por el pecado de Adán y Eva. Pero aclara que será mal entendida este dominio por el hombre. O sea, esta autoridad mal entendida, porque estará fuera del principio de Dios y su gobierno, porque ahora el pecado gobernó en la tierra a raíz de Adán y Eva. La consecuencia de haber fallado la autoridad de Dios la encontramos en Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. Esto significa tu voluntad será sujeta a tu marido. Eso fue una consecuencia de que la mujer fue engañada por la serpiente. Y también al hombre le dio una sentencia, pero estamos en esta, nos estamos dirigiendo al hombre para que entendamos cómo viene esta situación. Y dice, y él se enseñoreará de ti, y esto de enseñorearse, esto es machismo. Esto es algo que no tiene un fundamento en Dios, solo fue una consecuencia del pecado, tanto del hombre como de la mujer. Habló del hombre acerca del trabajo, pero nos vamos a referir al machismo. He aquí la raíz o la causa que podemos encontrar de un maltrato a la mujer, pero no está justificado, nunca estará justificado en la palabra de Dios y ahorita lo vamos a ver en actitudes. Así es que la versión Dios habla hoy nos dice, y a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Acuérdense que esta parte de dar a luz, sí hay un dolor, pero el amor de la mujer que Dios depositó suple esa situación después del parto, ve reflejado todo ese tiempo donde estuvo embarazada, donde pudo haber circunstancias gratas, difíciles, no sé, pero lo importante es que aquí no lo dice, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Y eso genera, volvemos a lo mismo, una situación que el hombre la ha mal entendido, porque acuérdense que con los animales sí Dios le permitió que debería señorearse, gobernar, dominar, pero aquí no es el concepto de autoridad de esa manera. La autoridad tiene una responsabilidad, no es ejercer un dominio. Y la autoridad es de Dios solamente. Solo quiero aclarar que esta primera parte nos habla de lo que, les decía, representa el costo o el precio de tener hijos en el caso de la mujer. Sabemos que el dolor es soportado en el amor, les decía, y cuando el amor se malentiende, causa un matriarcado. Asimismo es el caso del machismo. Es un falso entendimiento por parte del hombre de la autoridad de Dios porque se señoreará no solo de la mujer, sino de la familia. Dios estableció un orden diferente al principio que había puesto. A los dos los bendijo y les dijo, ¿verdad?
a los dos. Y aquí hace una distinción consecuencia del pecado. Es importante aclarar que el hombre puede ejercer dos tipos, vamos a decirlo, de sabiduría, una terrenal y una que proviene de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que en cuál de ellas posiblemente estemos. Y vamos a diferenciarlo. Miren, en Santiago 3:13 nos dice el versículo 13 solamente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre fue dada para respetar la autoridad de Dios. La mansedumbre tiene que ver con humildad, tiene que ver con una actitud que al final de este programa trataremos de resumir en Jesucristo, esa actitud de mansedumbre. Es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que mostrar la buena conducta, un buen testimonio. El varón, el hombre de Dios, tiene que dar un testimonio primeramente a su esposa, a sus hijos, y después será a los demás, porque a veces confundimos hacer primero a los demás y luego hacer otro tipo de autoridad falsa que Dios no nos ha dado. Dios nos ha dado una autoridad de ejemplo. Es, por eso dice la palabra, y no vamos a hablar de los hijos: instruye al niño en su camino. ¿Y cómo lo instruye un niño? Con el ejemplo. La Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces ya aquí nos está introduciendo a que hay sabiduría. ¿Cuál sabiduría tenemos? Por ejemplo, el machismo representa una sabiduría terrenal que es producto de una mente animal y diabólica, y sus características son, vamos a leer los siguientes versículos. El 14 dice: pero si tienen celos amargos, celos. Un hombre machista es un celoso y un posesivo de su esposa y no la deja hacer nada, la asfixia, la persigue. Eso no es un hombre de Dios. Una cosa, cuando alguien ama, Dios nos ama a nosotros y nos ha dado un libre albedrío, ¿no? Que podemos escoger entre el bien y el mal, entre lo que también dice su palabra y lo que nosotros queremos inventar, que según dice la palabra, pero no. La palabra de Dios es verdadera. Bueno, entonces dice celos amargos, contención. El macho es contencioso. No solo en casa, muchas veces fuera. Quiere mostrar su hombría, quiere imponerse, quiere hacer lo que está en su corazón. Aparte, dice, no se jacta, no se jacten, ni mientan con la verdad. El macho se jacta. El macho se jacta de ejercer un dominio en su esposa y en sus hijos o donde quiera que esté. Y sobre todo mienten contra la verdad. Y eso es muy importante que nosotros, estas primeras características en el versículo 14 nos definen la actitud de una actitud machista, de alguien que no considera a Dios en aplicar sabiduría en su vida. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice el 15, sino terrenal, animal y diabólica. Esa mente animal, por el trato que puede dar a una esposa, y ahorita vamos a ver cuál es el trato que le debe dar uno a una esposa. Dice el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El macho se jacta hasta a veces de ser infiel. Eso es otra característica de un macho, que puede tener varias mujeres y Dios jamás lo ha permitido. En su palabra nunca dio una autorización. El uso y costumbre de las otras épocas no eran voluntad de Dios. Lo que sí sabemos es que dice, recuerden lo que dice Primera de Corintios 13, que son las características del amor. Y dicen dos versículos, solamente voy a decirlos, el 4 y el 5. Dice: el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, eso es enseñorearse. No hace nada indebido, no es infiel, no busca lo suyo. El macho busca lo suyo. No se irrita, un macho vive irritado todo el tiempo y no guarda rencor. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos que la sabiduría terrenal tiene estas características. Y estamos hablando de manera concreta. El machismo se puede aplicar también al matriarcado u otros tipos de comportamiento. La sabiduría que viene de Dios se manifiesta porque trae paz al corazón del hombre. Y esa nos lo seguimos leyendo estos mismos versículos. Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, es buena, llena de misericordia. La misericordia es a veces conmoverse de la miseria de otra persona y puede ser a veces que la esposa le falte algunas situaciones que necesita ayuda emocional, ayuda, y tiene uno que aprender a conmoverse de esas situaciones que necesita la esposa que uno llene. Y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Con un macho no se sabe a dónde uno va a llegar. Un macho puede tener dos actitudes con los amigos y otra es en casa, con la esposa. Entonces, y dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso, la sabiduría de Dios es paz. Y dice su palabra que en cuanto nos sea posible, estemos en paz con todos y principalmente con la esposa y con la familia. ¿Cómo se resuelve el problema del machismo en un hombre? Y esto es sujetando su voluntad al propósito y voluntad de Dios. Su voluntad sujeta a la voluntad y al propósito de Dios. Esto es que lo podemos ver, la primera situación que podemos entender son tres situaciones que vamos a tratar, porque ya estamos en tiempo. La primera es siendo temerosos de Dios. Esto es vivir bajo los principios de Dios. Es necesario conocer qué hay en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia al comportamiento del hombre? Ahorita vamos a ver algo de eso. Y es Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor, es respetar, es considerar primero a Dios en lo que vamos a hacer y pensar lo que vamos a hacer poniéndolo en manos de Dios, cuando a veces hay una diferencia, cuando a veces hay un enojo en la casa. Entonces es el temor del Señor. Los insensatos, dice, desprecian, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos no quieren aprender. Los machos no quieren aprender, pero cuando alguien, y si en este tiempo tú te das cuenta que hay actitudes en ti o en mí que no, Dios no quiere, en el nombre del Señor Jesucristo, sean vencidas y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo lo vencemos? Pidiendo sabiduría a Dios. Y ya lo vimos, esto lo vimos en Santiago 13:17. Si a alguien le falta sabiduría, hay que pedirle a Dios. Señor, ayúdame a ser sabio en mi casa, dejar atrás todas esas actitudes que a ti no te gustan, que haga con mi esposa, principalmente. Y tercero, sirviendo a otros, principalmente a los de casa. Mateo 20:28 nos enseña, y les dije hace rato, Jesús es una muestra de ello. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Un padre de familia, un esposo que está bajo los principios de Dios, vive de esta manera, sirviendo a su esposa, sirviendo a su familia y dando gloria a Dios por eso y honra a Dios. ¿Por qué? Porque uno vive bajo esos principios. Hay algo muy importante que tenemos que entender en esta tarde. No es lo mismo estar en el propósito de Dios que hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas que se pueden confundir, pueden parecerse, pero ahorita las voy a explicar. Puede ser tú un esposo o un padre, y eso es propósito de Dios. Ahorita lo voy a explicar en algún ejemplo, pequeño ejemplo.
Pero hacer la voluntad de Dios tiene que ver ya con el vivir. Puedes estar en la condición de esposo, pero la actitud que Dios quiere, esa es su voluntad. Entonces, vamos a decir, el propósito de Dios, eh, cuando estábamos viendo esta parte del Edén, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré ayuda idónea. Dios generó una ayuda idónea para el hombre. No a alguien que podemos enseñorearnos, no a alguien a quien podemos aplastar, no a alguien a quien podamos quitar del camino. Dice en la palabra, también dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la misericordia de Dios. Eso es un propósito de Dios, alcanzar su misericordia a través de encontrar una esposa, de hallar una esposa. También sabemos que es propósito de Dios, su palabra nos dice, lo que Dios unió, no lo separa el mundo. Sin embargo, eh, Dios nunca promovió el divorcio. Una pregunta que le hicieron a Jesús una vez fue, ¿y por qué Moisés permitió las cartas de divorcio y habló por la dureza de su corazón? No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que el enemigo robe, mate y destruya lo que Dios te ha dado. Y es importante también entender que Cantares, por ejemplo, nos dice, ponme como un sello en tu corazón. Es un propósito de Dios poner como un sello a Dios en ese lugar, pero también a la esposa. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Y qué es voluntad? Dice, por ejemplo, primera de Pedro 3:7, ustedes maridos, dice, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Hombres, si tus oraciones tienen estorbo es porque a lo mejor estás fallando o estamos fallando en estos aspectos. No permitamos que en el propósito que estamos, no hagamos la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pide. Por ejemplo, Efesios 5:25, también lo sabemos, dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuán importante es que nosotros entendamos que Jesucristo ya nos dio la muestra. Se entregó por nosotros, por su iglesia, para que tengamos vida. Nosotros también debemos dar la vida por nuestra esposa. Efesios 5:24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén. Esto es importante también, nada más, es el complemento, es esa parte de la ayuda idónea. Cuando los dos estamos en la misma canal, podemos ser ese cuerpo que Cristo quiere, ese cordón de tres dobleces. Bueno, la palabra también nos enseña que mejor son dos que uno. Hay muchas enseñanzas que podríamos encontrar en la palabra de Dios y sobre todo que nosotros entendamos que Dios tiene un plan y tenemos que vencer al machismo. Vivimos en una sociedad machista y eso no es justificación para ninguno de nosotros. La influencia que pudimos tener de la niñez, a lo mejor de una padre o de una madre, y en este caso estamos dirigiéndonos al hombre, tenemos que dejarla atrás. Tenemos que entregarle a Dios y sanar esa parte que nos permita tratar a nuestra esposa bajo la voluntad de Él. Estamos en el propósito porque estamos casados. Estamos en el propósito porque Dios tiene un final y una meta para nosotros. Y tenemos que ser fieles a Él, fieles a nuestras esposas, fieles a su iglesia. Esto es muy importante y debemos, así como Cristo trató a su iglesia, nosotros tratar con ese mismo amor a nuestra esposa y derribar y vencer a cualquier gigante que a veces hay en el matrimonio. El machismo es eso y sabemos que solamente a través de Dios podemos ser transformados, cambiar las conductas, pero necesitamos estar también conscientes y sobre todo abrir nuestro corazón.
entendidos a lo que Dios quiere en nosotros, erradicar toda actitud machista. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar en este su programa Venciendo los Gigantes. Y recuerda esto, donde estás no es el final. ¿Por qué? Porque Dios nos da una oportunidad de ser nuevamente o cada día transformados para su honra y para su gloria. Que Dios les bendiga y gracias, Pau, gracias, Jorge, por este tiempo.